Buenos días, buenas tardes. Sí, estamos grabando y en verdad agradezco mucho la presencia de ustedes que nos acompañan ahora en la presentación de estas publicaciones, le hemos llamado así, de la Comisión del Bicentenario y más de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo voy a actuar de moderadora. Usualmente me controlan el tiempo a mí, pero ahora yo voy a controlarlo. Patricia siempre dice que deben controlarme el tiempo, así que será muy breve cuando me toque hablar, que en este momento todavía solo quiero presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa, que tenemos primero al decano Carlos Eduardo Aramburú, que está en funciones actualmente y que nos ha apoyado en estas actividades. Le agradezco mucho su presencia. Usted es antropólogo, ustedes saben, y nos acompaña en la universidad desde hace mucho tiempo, así que es muy grato compartir con él esta mesa. Está también Patricia Ruiz Bravo, que fue decana de la facultad, actualmente es profesora de la cátedra, profesora en sociales, en sociología, y también está a cargo de la cátedra UNESCO de la PUC. Carlos Contreras, economista, profesor del Departamento de Economía de esta facultad y miembro de la Comisión del Bicentenario y más también. Mónica Calderón, directora de la biblioteca y también miembro de la Comisión del Bicentenario. Espero que en el curso de la sesión estén con nosotros a otros miembros del Bicentenario, de la comisión, porque el Bicentenario se excede, de la Comisión del Bicentenario y también autores del libro, porque son varios los autores. Entonces vamos a darle la palabra a Carlos Eduardo para el saludo, luego intervendrán yo brevemente sobre la comisión, Carlos Contreras para comentar el contenido del libro, Patricia Ruiz Bravo para presentar el contenido del libro, Patricia Ruiz Bravo para comentar el libro y Mónica Calderón presentará lo que tenemos en la web de la comisión. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y Carlos Eduardo, por favor. Gracias, Narda, gracias a todos ustedes. Siempre es lindo asistir al nacimiento deseado y este libro es un nacimiento deseado. Un nacimiento planificado, programado y trabajado fuertemente, me consta, cuando Patti era decana y me tocó a mí terminar este proceso, por Gisela Canepa, por Narda, por Carlos Contreras. Son 16 autores que han contribuido a pensar el Perú y pensarlo en grande. Yo confieso que lo he empezado a leer, me ha entretenido mucho, todavía no lo he terminado, es bastante extenso, pero no hay duda de que es un intento de hacer lo que hacíamos cuando yo entré a Sociales hace muchas décadas, ¿verdad? Que es la mirada grande, tratar de entender la mirada integral. Incluso una tarea pendiente sería cruzar las disciplinas, porque hay elementos comunes muy interesantes. Por ejemplo, el inicio de las disciplinas sociales en el Perú, más que la disciplina del pensamiento social, está marcado por el evolucionismo social de Spencer y Comte. Entonces, es muy interesante que economistas, politólogos y antropólogos coincidan en el hecho de que el indio es el problema. ¿Y cuál era la solución? La inmigración extranjera. Hay que cambiar la raza como si la raza fuera, digamos, un contenido inalterable por la cultura. Muy interesante porque el inicio de las ciencias sociales en el Perú tiene una mirada muy racista del futuro peruano. Y esta idea de que el indio era el problema se mantiene hasta los años 30. Hay dos datos curiosos que Carlos Contreras revela de forma muy interesante. Hasta 1875, me equivoco en 1 o 2 años, la principal fuente de recursos fiscales del país era el tributo indígena. Te ponían un tributo porque eras indígena. ¿Qué más racista que eso? Recién en 1934 aparece el impuesto a la renta. Entonces es muy interesante desde el punto de vista de lo que ha sido el cambio. Solamente para recordar, mi otra afición a la demografía me obliga a hacerlo, algunos datos de cómo era el país a fines del siglo XIX. Se van a sorprender de unos datos. La población total, 2.6 millones. La tercera parte de lo que tiene Lima hoy día. La vida promedio, 37 años. Uno se moría de joven y no de viejo. La tasa de analfabetismo, 86%. 8 o 9 de cada 10 peruanos no saben leer y escribir. Carlos tiene un dato muy interesante. Ya un poco después, los pueblos jóvenes ya en la década del 50 o 60 no eran más de una veintena. Después subieron a 200. Entonces, hay un cambio cualitativo y cuantitativo fundamental en el país en estos 200 años. Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde se ven los cambios. En lo demográfico nos convertimos en una ciudad urbana, la vida se hace más larga, empieza a aparecer el mercado de trabajo, la educación mejora en forma significativa, ¿verdad? Sobre todo a partir del año 40 al año 50. El otro tema que es el hilo conductor, digamos, de los ensayos que ahí se presentan es el debate entre nación y Estado. Tenemos un Estado fallido, poco denso, poca oportunidad, pero no tenemos nación. Ese problema de que yo les pregunto a mis alumnos siempre, ¿qué valores creen ustedes que comparten los peruanos? ¿En qué queremos todos? Siempre contesta con 2 cosas, la comida y el fútbol, y eso cuando ganamos.
es muy poco para ser un país, es muy poco para ser una nación. Entonces, uno de los temas recurrentes en este debate, que no es solamente, como dice Carlos Contreras en su artículo, una historia de las ideas, sí lo es, pero también es una historia de las instituciones. ¿En qué marco académico y político se forman estas ideas? Y cosa interesante y curiosa, los pensadores sociales que han tenido más éxito en influir en sus ideas, equivocadas o no, son los que tenían cerca un medio de prensa. Beltrán en la prensa, por ejemplo. Entonces es muy interesante toda la articulación que hay en la idea y en la influencia política. No hay duda que hoy día carecemos de rumbo. Y creo que hoy día, como nunca antes, hemos estado un poco ausentes de ideas, no porque no las haya, sino porque la articulación de la academia con la incidencia es muy débil. Ahí creo que tenemos una deuda como académicos fundamental y es influir, tratando de acercar un poquito lo que se sabe a lo que se hace. Se hace un montón de cosas que están muy mal hechas porque no se basan en la evidencia y en el dato. Quiero terminar brevemente esta presentación, esta felicitación a todo el equipo y mis agradecimientos. Mónica, desde la biblioteca, ha hecho un trabajo fabuloso desde el punto de vista de los textos virtuales. Narda y Gisela se han sacado la mugre, por decirlo en castellano, para sacar este libro adelante, que ha costado mucho trabajo, me consta, ha sido muy difícil, pero es un libro indispensable. Es un libro que debe estar presente y lo voy a recomendar como decano en todos los cursos de introducción a las ciencias sociales. Me parece fundamental. Hay que reconocer los pensadores que nos antecedieron. Hoy día todo es modernidad y juventud. El pasado importa, para evitar cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Eso es fundamental. Sin más, felicitarlos, agradecerles su presencia y vale la pena, digamos, como les decía, leer el libro, la relevancia, enseñarlo, difundirlo y criticarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Eduardo por la intervención y el saludo, y reitero a los presentes y a quienes nos vean después en el video que se está grabando. Voy a hablar a nombre de Gisela Canepa y mío. Gisela Canepa es la actual coordinadora de la Comisión del Bicentenario y más, que se formó en esta facultad bajo el impulso de Patricia Ruiz Bravo cuando estaba decana, y que nos ha reforzado, estimulado y acompañado a lo largo de estos últimos años Carlos Eduardo Amburú como decano. En verdad, el apoyo de la facultad ha sido fundamental, y también de los miembros de la comisión que integramos de manera, digamos, militante, porque ha sido una militancia y trabajo voluntario de cada uno de nosotros en este empeño de que en medio de la pandemia y de las dificultades que venía afrontando el país, hemos podido dedicar tiempo como miembros de la comisión, pero también hubieron 15 mesas virtuales con más de 60 personas, profesores de las distintas especialidades, principalmente de la facultad, pero también de otras facultades y de otras instituciones que están grabadas y están en la web de la facultad, y Mónica va a hablar de eso luego. Por eso hablamos de publicaciones virtuales. También hay otros materiales allí, pero nos importa muchísimo que haya ese registro de lo que se ha trabajado todos esos años, desde el fines del 19 comenzamos este trabajo, y nos llamamos Comisión del Bicentenario y más, porque el más tiene que ver con que somos más que el Bicentenario, que hay muchas cosas implícitas, no solo para pensar, como el título del libro lo dice, Nación y República, en el pensamiento social peruano, hitos y voces del Bicentenario, sino que también pensar el país desde Ayacucho o pensar el país desde Junín, donde se desarrollaron batallas, pero donde hay poblaciones con expectativas y con frustraciones a lo largo de estos 2 siglos, y que para los bicentenarios de Ayacucho y de Junín son el 2024. Por eso nos llamamos Comisión del Bicentenario y más. Y esta manera de pensarlo se ha retroalimentado con diálogos con colegas de otras universidades de esos lugares, pero también de otras universidades en provincias, con quienes esperamos poder concretar algunas iniciativas, parte de las cuales ya estamos coordinando. En ese sentido, también quisiera decirles muy pocas ideas, pero importantes para animarlos a compartir con ustedes y la lectura del libro y también los materiales que hay en la web, de la manera en que nosotros nos propusimos hacer este trabajo. Este libro tiene 2 partes. Una primera parte trata de responder o preguntarse qué balances tenemos de cada disciplina, y por lo tanto se apeló a las disciplinas que conforman la facultad, sociología, antropología, economía y también relaciones internacionales,
no me estoy olvidando de nadie, en ciencia política, que hicieran esos balances. Entonces, en este libro va a encontrar la intención de los balances, se traduce después en una serie de debates, ¿no? Y en muchos diálogos entre los distintos textos, por supuesto. Pero me parece que es bueno que ustedes sepan que esa fue la pregunta que se planteó, que podemos decir cómo están planteados algunos temas y qué procesos están allí. Pues ya Carlos Contreras hablará de eso porque surgen allí debates sobre proyectos que se trataron de hacer, que se frustraron, y cuando nos encontramos en la coyuntura en que estamos, uno dice, bueno, esto es el pasado, pero que tiene que ver con el presente y con el futuro, y creo que precisamente el otro objetivo de este libro era obligarnos a una mirada de largo plazo, desde las coyunturas críticas que ya enfrentábamos, pero mirar el largo plazo, y el largo plazo que tenga presente, que el pasado esté en el presente, y que el presente se construye desde ahora también para el futuro. Y ese tipo de preguntas son las que animaron esta publicación y animaron las mesas también que tuvimos. Entre las mesas virtuales recuerdo varias que abordaron explícitamente cómo entendemos las coyunturas críticas, o que abordaron, por ejemplo, como en el caso de economía, creo que fue Pedro Franque, el problema de la salud y los recursos, cómo con las utilidades de lo que se hubiera cobrado a las empresas podría cubrirse todo lo que salud necesitaba antes de la pandemia. Entonces, imagínense ustedes los déficits que ya teníamos de lo que podemos sacar como balances, y creo que como punto de referencia, como punto de partida, no es el único libro que sale, por supuesto, en el Bicentenario, hay muchos, y me alegra que eso haya ocurrido así en historia, aquí en la universidad y también en otras instituciones, pero creo que sí puede ser un buen punto de partida desde nuestras propias disciplinas, cómo nos hacemos ahora un diálogo interdisciplinario para pensar estos problemas. Y como decía Carlos Eduardo, se ve ese diálogo en algunos temas comunes que hemos abordado, las preguntas sobre la exclusión permanente que se repite, el racismo que está presente. Estos son el primer bloque. El segundo bloque se pretendía principalmente abordar los temas que tienen que ver con los procesos y los actores. Y entonces ustedes van a encontrar, está la carátula allí, y aquí está el contenido del libro en el índice, y en ese índice yo voy a leer rápidamente el contenido de cada uno de los artículos, porque me parece que eso es una manera de invitarlos a la lectura. Antropología y Nación es un artículo de Callirgos, no está ahora, está fuera del país con nosotros, pero hizo este balance desde la antropología. La reflexión social y la sociología en el Perú de Nelson Manrique, quien ha escrito muchas cosas sobre estos temas. Esbozo de una historia de pensamiento económico del Perú, Carlos Contreras y Esteban Kruger. Carlos está aquí con nosotros y él dirá seguramente algunas de las ideas centrales de una cronología que él y Alicia del Águila nos presentan de diversas ópticas, pero que también dialogan entre ellos. 2 siglos de pensamiento internacional en el Perú, Sebastián Arins, Gonzalo Romero y Oscar Vidarte, y creo que es uno de los primeros textos que uno puede encontrar tipo balance sobre este tema, en realidad. Ellos mismos buscaban otros referentes bibliográficos y encontraban muy poco, así que es un saludo a ese esfuerzo de construir un balance sobre la poca literatura que había. Relectura bicentenaria de Alicia del Águila, que tampoco está aquí en el país ahora, y por lo tanto ella ahora desde lejos nos ha mandado un saludo y está muy contenta que se publique el libro que hemos esperado bastantes meses, también por los problemas obvios de una publicación, pero también tal vez porque los tiempos de la pandemia nos demoraron. En el segundo bloque está lo que llamamos Bicentenario y Voces Emergentes, Mercedes Crisóstomo, sobre mujeres campesinas indígenas en la República. Ella ofrece unos capítulos de lo que son mujeres campesinas de esa época, que no son las lideresas usuales, sino más bien la cotidianidad. Está María Eugenia Ulfe, en los albores del Bicentenario, que trata de ver qué pasa con la memoria ya de lo que estaba ocurriendo en 2019-2020 con las jóvenes, viendo una mirada de la juventud y la memoria. Y Fanny Muñoz, sobre educación, agencia e igualdad de las mujeres en la República. Entonces, como ustedes ven, seguramente podríamos encontrar muchos otros temas o actores que no están y que habría que seguir trabajando, y por eso digo, ojalá esto sea un punto de partida y una motivación para seguir haciendo, como lo están haciendo también otros autores, pero que también la historia se mire desde otras disciplinas, ¿no? Eso me parece que ese es también el objetivo.
y que la coyuntura tenga también una revisión crítica desde largo plazo. Eso creo que, de alguna manera, espero que este libro ayude a comprender muchos procesos que actualmente en los últimos meses hemos vivido de manera álgida con las movilizaciones que se presentaron entre el fines del año pasado y comienzos de este año. En este proceso, este sería ya el último punto, en este proceso creo que ha habido un intercambio colectivo bastante fluido entre nosotros, los miembros de la comisión, pero también con los participantes en las mesas virtuales que están grabadas, como dije. Pero también ha sido muy interesante el intercambio que hemos tenido Gisela Canepa y yo, buscando las continuidades y discontinuidades en los textos que nos habían ofrecido los colegas, buscando cómo compartimos sensibilidades sobre lo que es el conocimiento y qué cosa está aquí y qué cosa todavía tendríamos que hacer. Se hicieron exposiciones de artesanía, porque pensábamos que también la tradición oral y la tradición visual faltaba colocarlo en paralelo, y el trabajo de la comisión todavía está abierta a esos temas. En estos años, así como se publicaron varias obras académicas, también hubieron publicaciones que en 2015 y después han ido saliendo, como ha sido Los mitos de Huarochirí o como ha sido la obra de Guamán Poma, de modo que había, digamos, un momento para pensarnos como país, pensarnos como nación, y eso también daba como pensar nuestros propios colegas que habían escrito sobre el nosotros diverso y el sujeto ciudadano, este sujeto múltiple que vive, digamos, estas promesas incumplidas, pero promesas precarias, dice Gisela, ¿no? Entonces, estos son como los temas de reflexión que suscitan un breve comentario al final de la introducción, luego de hablar de los distintos artículos. Y a nombre de ella y a nombre mío quiero agradecer todas esas voluntades que han hecho posible esos 15 mesas virtuales, estos artículos que aquí se reúnen, que son, como se ha dicho, son 8 artículos escritos por 10 autores, y entonces agradecer a los decanos que han estado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, pero también a los miembros de la comisión y a las personas que como asistentes nos han apoyado en las tareas cotidianas que hacen que las cosas se concreten. En el caso de la comisión tuvimos a Emilio Salcedo, a Diego Palacios bastante tiempo con nosotros, Gabriela Ramos y Anet Malca, que han apoyado las varias actividades. Debo mencionar también, además, a Inés Olivera como representante de la comisión, que ha sido de la facultad, que ha sido miembro de la comisión, y a Cecilia González, Débora por estar por allí, ella ha sido una pieza fundamental para todo este trabajo en este último tiempo, y también Yulisa Cáceres, ¿no?, que son las que han editado y trabajado en los materiales que se han colocado en la web. Así que les agradezco mucho a todos ellos y a la presencia de quienes nos han acompañado a lo largo de este tiempo. Así que ahora me complace darle el paso a Carlos Contreras para que precise un poco más el contenido del libro. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Narda. Me avisas cuando llegue a los 15 minutos para no extenderme. Aunque aquí tengo mi reloj, trataré de autocontrolarme. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias también a Carlos Eduardo y a Narda, que me incorporaron a la Comisión Bicentenario. Creo que para los peruanos el Bicentenario era una fiesta, podríamos decir, largamente esperada, pero que debido a acontecimientos imprevistos se vino como al agua, ¿no? Como cuando uno prepara su cumpleaños a lo largo de todo el año, contrata a los músicos, los tragos, invita a los amigos y ese día llueve o algo pasa, ¿no? Problemas en el tráfico y no llega nadie y la fiesta se va al agua. Esto nos pasó en cierta forma, y ustedes saben que
Perú es de los países latinoamericanos que celebra su bicentenario casi al final de todo el ciclo. El año 2009 habían empezado las conmemoraciones bicentenarias. Los ecuatorianos, bolivianos celebran el 2009 con su primer grito de independencia. Y luego van los demás países, ¿no? México, el 10. Y el Perú es de los que celebra pues al final, el 21. Porque no celebramos el primer grito, porque no sabemos aparentemente cuál fue el primer grito, sino que celebramos, digamos, la liberación de Lima, ¿no? La liberación de la capital y la proclamación de la independencia en la capital del virreinato, que luego pasó a ser la de la República. Entonces, conforme los países vecinos venían haciendo sus conmemoraciones, nosotros vigilábamos qué le salió bien, qué le salió mal, íbamos tomando nota para que la nuestra fuera una celebración inolvidable. Y pasó lo que pasó. Bueno, primero, pues la pandemia, ¿no? Que paralizó de pronto todo, no había viajes, no había congresos, y luego la crisis política que sacudió al país, de manera que estos dos acontecimientos, pandemia internacional y crisis política nacional, interrumpieron, aguaron, podríamos decir en cierta forma, nuestra celebración. Y esto en cierta forma fue, claro, una pena porque los centenarios son una oportunidad de reflexión. Más allá pues que sea de celebración o no, eso siempre es discutible, son una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que nos planteamos cuando iniciamos o el matrimonio, o la vida de una institución, o la vida de una nación, y las metas que se han conseguido. Entonces, todo centenario, bicentenario, etcétera, son oportunidades para hacer ese tipo de balances de lo conseguido o replantearse metas que quizás inicialmente fueron ilusas, excesivas, o estuvieron mal diseñadas, y entonces hay que replantear metas. Esta es la oportunidad que teníamos, y para América Latina esto se vino haciendo, como les digo, en los últimos años. América Latina es un continente pues, que se caracteriza por su independencia temprana. Digamos, de los espacios colonizados por los europeos, fuimos los primeros en independizarnos mucho antes que el resto. África y Asia se independizan después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida, pero cuando nosotros llevábamos siglo y medio de vida nacional. Por eso es que la reflexión que se puede hacer desde América Latina es siempre interesante a escala universal. Bueno, en medio de estos acontecimientos que empañaron, destiñeron, podríamos decir, nuestra conmemoración de independencia, creo que fue bueno que la universidad en alguna medida tratara de hacer algo. Creo que en cierta forma la comisión que nació, no sé si existe aún, se ve un poco derrotada por los acontecimientos que les he mencionado. Y me da mucho gusto que nuestra facultad no sucumbiera ante el desánimo y que nuestra comisión encarara los problemas que teníamos para seguir adelante con las tareas que nos habíamos planteado. Y ahí resalto mucho pues la tenacidad de Narda, de Gisela, en mantener a flote este barco cuando no teníamos, por ejemplo, la posibilidad de consultar bibliotecas. Yo recuerdo que les discutía, ¿no? Y con Mónica, pero ¿cómo vamos a escribir nuestros ensayos, que son balances bibliográficos en gran medida, si no hay biblioteca? Si la biblioteca está cerrada. Pero es que, por supuesto, era como un ciego en un túnel, ¿no? Tratando de avanzar, topando con un obstáculo o con otro, pero gracias, como les digo, a la tenacidad de estas mujeres, del decano también, de los asistentes y a la ayuda de Mónica, que pues con ayuda del SCAN y los préstamos, ¿no? Y varias veces sigilosamente vine al campus cuando no había más que pajaritos a consultar alguna revista, algún libro que era indispensable. Y esto pasó en todo el país, ¿no? Muchos de los proyectos que se plantearon en el Congreso de la República, en el Ministerio de Cultura, en la Cancillería,
naufragaron pues, en la pandemia o con la crisis política. Pocas cosas son las que han llegado a plasmarse en una publicación. Hay algunos libros de la Comisión Bicentenario, la colección de Historia de la República que publicó la Derrama Magisterial, pero que en cierta forma son síntesis de cosas ya hechas. Y yo creo que este libro es un producto más original porque recoge un esfuerzo de investigación de largo tiempo y hecho en las condiciones difíciles que les he comentado. Y la idea en el libro fue regalarle al país, con ocasión de su cumpleaños, digamos, de sus 2 siglos, una historia de sus ideas sociales. Como Facultad de Ciencias Sociales nos planteamos la tarea de reconstruir el pensamiento económico, social y político del Perú desde la independencia hasta hoy. Por supuesto que esta era una empresa arriesgada. Primero era suponer que esas ideas habían existido y que valía la pena reconstruirlas, lo cual no era de antemano algo que todos concordaran, porque en los cursos de historia del pensamiento económico, por ejemplo, desde luego que no hay peruanos, ¿no? Se habla de Adam Smith y de Alfred Marshall y de Joseph Schumpeter, ¿no? De ingleses, austríacos, norteamericanos, latinoamericanos ni por asomo, peruanos nada. Y si uno pregunta por qué, la respuesta es porque no ha habido un pensamiento original que valga la pena de ser incorporado en ese corpus universal. Esta es la idea que no solamente reina en el Perú, sino en muchos países latinoamericanos. Padecemos de cierta colonialidad del saber, como diría el gran Aníbal Quijano, que nos dejó hace relativamente poco, y que aparece, por cierto, su pensamiento aquí retratado. Entonces, con los autores que nos han acompañado en este volumen, Juan Carlos Callirgos, Nelson Manrique, también estaba Sinesio López en el equipo inicial, una pena que su trabajo no llegara a concluir, pero sí están el de, Sebastián Adins, Gonzalo Romero, ¿no? Óscar Vidarte, Alicia del Águila, en fin, los autores del libro que ustedes tienen ahí detrás. La idea fue reconstruir las ideas que se tuvieron en el Perú antes incluso de que se dictasen cursos de ciencias sociales. Porque claro, ¿desde cuándo hay cátedras de sociología o de economía en el país? Quizás desde hace pocas décadas, ¿no? De hecho, esta facultad cumplió hace poco 50 años. No son muy antiguas las carreras, tampoco en San Marcos. Digamos que estas disciplinas son relativamente jóvenes. Pero eso no quiere decir que antes de que se dictaran los cursos no hubiera habido en el Perú pues literatos, historiadores, filósofos, generales incluso, que tuvieran ideas sobre cómo debía organizarse nuestra sociedad después de conseguida la independencia, cómo debía formarse la economía, qué tipo de economía convenía al país, qué tipo de relaciones internacionales debíamos establecer con los vecinos. Estos temas estuvieron presentes en todo tipo de documentos, por supuesto en artículos en la prensa diaria, las reflexiones en las memorias ministeriales y libros que espontáneamente publicaban o autopublicaban, podríamos decir, mejor los autores. Y los productos recogidos acá han sido, creo, muy interesantes, son muy interesantes. El ensayo de Juan Carlos Callirgos se encarga de reconstruir el pensamiento antropológico en el Perú. Hace más o menos 20 años, un equipo de antropólogos capitaneados por Carlos Iván de Gregori hicieron un esfuerzo similar con antropólogos de San Marcos, nuestros vecinos. Y era interesante ver ahora cuál era el balance que hacían los rivales, los antropólogos de la Avenida Venezuela para este lado. Y por supuesto que entra en polémica Juan Carlos Callirgos con Carlos Iván de Gregori y su imagen de la bella durmiente, ¿no? Que termina su ensayo diciendo que la antropología era una bella durmiente que esperaba algún shock. No digo beso, porque los besos están mal famados en este momento, sino un shock que despertase a la antropología. Y Callirgos nos dice,
no es una bella durmiente en nuestra antropología. Es una chica, sí, desconcertada, pero atenta a lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Buscando caminos. Bueno, ustedes encontrarán ideas muy interesantes en este balance que hace Juan Carlos en su libro. Nelson Manrique, por su parte, hace la reconstrucción del pensamiento sociológico centrado en las nociones de raza y casta, ¿no? Que son muy omnipresentes siempre en los textos de Nelson. Rastrea a los sociólogos de finales del siglo XIX, donde, como ha recordado Carlos Eduardo, el tema de la raza presidía la lista de problemas para la construcción nacional, junto con la vialidad, o sea, con las excesivas montañas, nuestro aislamiento geográfico en el mundo de ese entonces. El Perú estaba mal situado para el comercio, ¿no? En la costa del Pacífico, en vez de estar en la costa del Atlántico. Escaso de población, pero además con mala población, se decía, con una raza degradada por 3 siglos de coloniaje y que era necesario sustituir con inmigrantes, ¿no? Con políticas inmigratorias. Bueno, y en el siglo XX, como los inmigrantes no llegaron, nos replanteamos el esquema, ¿no? Y procedimos a la eugenesia, la idea de que la raza nuestra, degradada y apocada por los 3 siglos de coloniaje, podía ser redimida con enérgicos programas de educación, de higiene, sanidad. Y todo ello, claro, exigía un replanteamiento de las funciones del Estado. Y en su parte final, Nelson hace como recuentos biográficos, podríamos decir intelectualmente hablando, de algunas figuras de la sociología peruana más reciente, aunque todos ya desaparecidos, ¿no? Aníbal Quijano, Julio Kotler y Gonzalo Portocarrero son objeto, como les digo, de reseñas biográficas en torno a su obra. En el ensayo de pensamiento económico trabajé conjuntamente con un joven colega, Stefan Gruber, que actualmente está en Alemania haciendo un doctorado. Y claro, nos planteamos cuáles eran los temas sobre los que los ministros de Hacienda y los gobernantes y empresarios del siglo XIX se plantearon para construir nuestra economía nacional. Por ejemplo, con el liberalismo los peruanos teníamos una relación complicada, porque si en Europa liberalismo significaba la libre importación de trigo, de manera que significaba pan más barato, ¿no? Y libre exportación de manufacturas, en el Perú liberalismo significaba libre exportación de la plata, del oro y de la plata, lo cual significaba quedarnos sin masa monetaria en una época en que las monedas eran de oro y plata, y si exportábamos libremente el oro y la plata, nos quedábamos sin moneda para el comercio. Entonces, ¿cómo así lo que era bueno para unos, aquí no tenía el mismo significado? Justamente esa era la reflexión que hacía Hipólito Unanue en una fecha tan temprana como 1825. Nos pareció interesante entonces cómo los conceptos que los peruanos tratábamos de importar de los sabios europeos, el libre comercio, el liberalismo, el patrón oro, cobraban aquí un significado diferente. Y eso nos estimulaba a pensar, claro, que aunque los peruanos importábamos ideas del hemisferio norte, teníamos que replantearlas, corregirlas o tener otras políticas, ¿no? Políticas diferentes. Y en el siglo XX, el balance entre liberalismo y desarrollismo ha sido hasta cierto punto pendular, pero también es interesante leer los balances que hemos hecho del período liberal o desarrollista que nos tocó vivir. Y antes de que se me terminen los minutos, me toca hablar también del otro ensayo de relaciones internacionales, que es, creo, muy original. Ha habido pocos balances de la política internacional peruana, salvo los hechos por
la propia Cancillería, ¿no? La propia diplomacia. Aquí nuestros profesores de la joven especialidad de Relaciones Internacionales recorren, recorren, como les digo, 2 siglos de política internacional peruana. Nuestra política internacional ha sido ciertamente complicada, primero porque teníamos relaciones hostiles con casi todo el vecindario, ¿no? Como éramos herencia de un mismo imperio, España nunca se había preocupado en definir fronteras claramente. Por ejemplo, entre Perú y Chile se decía la frontera es el descampado de Atacama. Y claro, el descampado de Atacama mide 250 kilómetros. Nunca se les ocurrió a los españoles que hubiera que definir en qué punto de los 250 kilómetros era la frontera, porque ese descampado no valía nada en ese momento. Después resultó que era un desierto de oro con el salitre que había ahí debajo. Y entonces definir la frontera con Chile, bueno, nos costó una guerra, unos héroes y miles de muertos. Y así con cada país. Luego, definir nuestras relaciones con las potencias del hemisferio norte ha sido otro capítulo espinoso de nuestra política. ¿Cómo van a ser nuestras relaciones con Estados Unidos y su doctrina Monroe o con Europa? Y luego con los poderes nuevos que asoman en el Oriente. Un balance entonces muy esclarecedor, el de Adins, Vidarte y Romero. Me quedan casi solo segundos para referirme a los artículos de la segunda parte del libro, en el que Alicia del Águila, en cierta forma, compensa la falta del balance de ciencia política que no llegó a completar Sinesio López. Alicia del Águila lo hace sobre la base de lo que ella llama clivages, ¿no? Escisiones regionales, territoriales que hay en el país en torno a la política, ¿no? O sea, como que ciertos departamentos del Perú votan de una manera y otros de otra. Esto no ha ocurrido siempre, ¿eh? De hecho, Martín Tanaka tiene unos artículos que cuestiona un poco esta idea, pero la profesora Alicia del Águila tiene unos razonamientos bien interesantes en su ensayo. Mercedes Crisóstomo y María Eugenia Ulfe hacen ensayos muy originales sobre la base de símbolos, relecturas de la memoria. María Eugenia Ulfe justamente reflexiona sobre este tema de cómo el Bicentenario coincide con las movilizaciones de noviembre del 2020 y cómo se piensa en la independencia a raíz de ello, ¿no? Uno siempre hace un recuerdo de las cosas de acuerdo a las circunstancias que vive en el momento. Y Fanny Muñoz hace un extraordinario trabajo sobre el papel de las mujeres y la educación pública. Las mujeres han estado tradicionalmente marginadas, sabemos, de muchas esferas de la vida nacional. El derecho al voto, por ejemplo, recién se concedió en 1955, ¿no? Tan tarde como eso, o sea, en el segundo centenario. ¿Y cuándo pudieron entrar las mujeres a la universidad, por ejemplo? Eso apenas tiene, pues, un siglo. Y el desbalance entre número de alumnos varones y alumnas mujeres, sobre todo a nivel de la educación secundaria, era clamoroso, no hace tanto, ¿no? Casi podríamos decir ayer. Entonces, de ello y de los esfuerzos que la propia organización femenina hizo para compensar esa marginación, Fanny Muñoz entrega aquí un gran trabajo. Bien, no me quiero exceder de los minutos, entonces recomiendo la lectura y discusión y, como ha dicho Carlos Eduardo, crítica de este libro, ¿no? Porque creo que del debate podemos sacar mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias y ha hecho gala del buen humor Carlos Contreras, porque efectivamente han pasado tiempos así de persecución y gracias a Mónica que tuvimos los libros para que puedan concretarse muchos artículos. Patricia Ruiz Bravo nos va a hacer comentarios en esta ocasión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí para, digamos, recibir este libro, ¿no?
después de mucho tiempo que lo estuvimos esperando. Yo quisiera primero comenzar señalando y articulando algo que dijo Carlos Eduardo, ¿no? Cuando nosotros pensamos la Comisión Bicentenario, que luego la comisión le puso y más, entonces ahí empezó un poco la discusión de qué era el Bicentenario, ¿no? La pregunta que estaba detrás es, bueno, hace 200 años nos configuramos como república y en verdad somos una república, somos ciudadanos, ciudadanas, se ha logrado la promesa de que se celebra, como decía Carlos Contreras, ¿no? Entonces, pero era una pregunta, como les digo, que tenía que ver con qué habíamos realmente, ¿no? ¿Que había algo que celebrar o realmente no? ¿No? O sea, ¿cómo eran estas, cómo podríamos entender las desigualdades en las cuales vivíamos en función a lo que, digamos, había pasado hace 200 años, ¿no? Entonces eran preguntas bien, digamos, contenciosas. No era, vamos solamente a leer, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que Narda y Gisela aceptaran el encargo, porque como dice Carlos Contreras, en ellas dos el entusiasmo nunca caduca, nunca acaba. Entonces, asumieron el reto y creo que, y acá está la relación con lo que dijo Carlos Eduardo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos esta reflexión de quiénes somos 200 años después, por decirlo de otra manera, era también qué puede ofrecer la Universidad Católica al Perú. O sea, esa era también nuestra pregunta, ¿no? No solamente conocer o dar digamos, comprender en qué situación estamos, somos una república, ahora ya, después de toda la crisis, somos repúblicas incompletas, defraudadas, bastardas, en fin. Pero en ese momento todavía no se habían planteado estas conceptualizaciones que vienen sobre todo después de la crisis política que hemos vivido, ¿no? O que estamos viviendo, para ser más justas. Entonces, eso se vincula con lo que decía Carlos Eduardo, ¿no? La idea de la Comisión Bicentenario y más era hacer este libro, que yo también lo recomiendo firmemente, con mucha ilusión, sino también ver cómo este conocimiento puede alimentar o puede permitir también acercarnos al debate que se da en los medios, tratar de formular pistas de comprensión y también en este caso en las luchas que ahora podemos vivir, ¿no? En estas dicotomías, en esta sensación de que no hay camino, pues lograr pensarnos de una manera de salir de estas dualidades, dicotomías, ¿no? Porque eso es lo que ayuda el pensamiento, ayuda a evitar digamos, las dualidades, ¿no? Las dicotomías, y tratar de pensar precisamente no solamente en el blanco y negro, sino en los grises, que son los que actualmente nos convocan, ¿no? Por las dificultades que tenemos como país. Ahora, estas preguntas, como les señalaba, contenciosas, se vieron lamentablemente, como ha señalado Carlos Contreras, avaladas por la realidad, porque no bien empezó la comisión y ya empezamos con los problemas con el gobierno Martín Vizcarra, luego vino las movilizaciones, luego vino el corto gobierno Merino, y en fin, todo lo que pasó antes incluso de la pandemia, ¿no? Que ya digamos de alguna manera nos mostraba que la pregunta de qué sociedad somos, o si somos república, o si todos somos ciudadanos, quedaba claramente respondida por la situación que estábamos atravesando, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo que quería decir al inicio, y agradecer, ¿no? A Narda, a Gisela y a la comisión y a los encargados de hacer los artículos, que realmente fueron, vamos a decir, perseguidos, atormentados, con pandemia, sin pandemia, con libros y sin libros, porque pensamos que no podíamos dejar de hablar, ¿no? La universidad no podía dejar de tener una voz, decir aquello para
para lo cual nosotros también existimos, ¿no? No solamente para dictar clases, sino también para dar una mirada, una comprensión de lo que pensamos es el país y sus problemas. Entonces, muchísimas gracias a los que han participado, porque también era, digamos, el segundo punto que ya han mencionado, es que se hizo un encargo a cada especialidad de la facultad, ¿no? Que son, bueno, ahora son 6, en ese momento todavía eran 5, pero cada uno de estas, digamos, miradas disciplinarias eran importantes, porque podían profundizar, ¿no? Ahora queda pendiente también lo que señaló Carlos Eduardo de las miradas interdisciplinarias, ver qué hay en común y qué hay de diferencia, ¿no? Entonces, esto es lo que queda pendiente. Para mis comentarios, a mí me dijeron que solo ibas a hacer la primera parte, así que yo me voy a basar en lo que casi no te alcanzó el tiempo, así que perfecto. Mira, todo está cronometrado, entonces me voy a comentar o voy a señalar los 3 últimos textos, ¿no? Los que están bajo el rubro, ¿cómo se llama? Bicentenario y voces emergentes. Que bueno, no hay que explicar, la idea era que cuando empezamos a ver los artículos que se empezaban a hacer desde manera disciplinaria, pues obviamente empezaron a surgir los vacíos que esas miradas disciplinarias tenían, o sea, y entonces, bueno, se encargaron más artículos que ya no se basaban en la mirada disciplinaria, sino que tenían como objetivo, como motivo de reflexión, aquellos actores que no habían estado presentes por las razones que todos conocemos de la, digamos, de la tradición disciplinaria de la cual estaban dando cuenta los artículos en términos de pensamiento social. Entonces son los artículos, primero comentaría el artículo de Mercedes Crisóstomo, que se llama Mujeres campesinas e indígenas en la República, últimos 100 años. Entonces creo que, bueno, como ya ha sido señalado, en los diversos artículos se habla de la exclusión, del racismo, de la manera en que los grupos campesinos e indígenas han sido no solamente, digamos, oprimidos o explotados económicamente, sino también han salido de la mirada de la esfera pública, salvo para planteárselos como problema, ¿no? Como aquello que habría que eliminar o modernizar o blanquear. Con esto de la utopía del blanqueamiento. Pero bueno, en el artículo Mercedes Crisóstomo hace una cosa muy interesante y trata de visibilizar a las mujeres campesinas e indígenas en 4 momentos de la historia del Perú, ¿no? Entonces ella va a pasar revista a cómo, digamos, la historia, las ciencias sociales en general, no han mirado, ¿no?, lo que estas mujeres campesinas e indígenas estaban haciendo y estaban formulando a la par que sus compañeros varones, sino que la mirada, digamos, por la mirada disciplinaria y por lo que ya conocemos de esos sesgos de género, no habían mirado, no habían puesto el foco en las mujeres. Entonces ella trabaja 4 periodos, en inicios, bueno, primero cuál fue la participación de las mujeres precisamente en la formación de la República. Luego, en un segundo momento, trabaja la participación de las mujeres en los movimientos campesinos de los años 60, en particular los movimientos en la Convención Hilares, mostrando de manera muy, digamos, muy precisa, ¿no?, porque es parte, creo, de su tesis doctoral, este trabajo, mostrando de manera muy precisa y con documentos las diversas tareas que realizaron estas mujeres campesinas e indígenas en estas movilizaciones. Y esto es algo que lo voy a vincular luego con lo que habla, con el artículo de Maquena Urfe, y es que las mujeres que participaron en estas movilizaciones campesinas de los años 60
por supuesto que muchas de ellas ya han desaparecido, pero cuando uno va a zonas donde han habido estas movilizaciones, sus descendientes hablan de cómo participaron sus abuelas en estas movilizaciones, ¿no? Y hacen lo que de alguna manera McKenna señala en su artículo, ¿no? Cómo una nueva movilización trae a la memoria la participación no prehistórica, sino las movilizaciones previas de estas mujeres, ¿no? Entonces, esta participación de las mujeres campesinas es reivindicada, aunque ya ellas no existan, ¿no? Y queda en el imaginario femenino aquella presencia, ¿no? Eso lo constatamos en una investigación que realizamos acá con mis colegas Eloy Neira, Nora Cárdenas y Tesania Velázquez, cuando las mujeres entrevistadas por nosotros en el año 2004 nos decían sí, porque nosotros estuvimos en las tomas de tierras. ¿Y qué tomas de tierras? Y eran lo que sus abuelas habían estado en las tomas de tierras, o más aún, ¿no? En algunos casos decían sí, porque cuando los realistas vinieron, ¿y qué realistas? Bueno, ellas referían o sea, hacían un paralelo, ¿no? Un paralelo entre lo que había pasado con Sendero Luminoso y la idea de la conquista, ¿no? Entonces, esta memoria es muy importante y Mercedes Crisóstomo la trabaja bastante, se presenta, ¿no? Esta participación. Luego trabaja las mujeres en el conflicto armado interno, cómo participaron en las diferentes, digamos, grupos, ¿no? Que todos conocemos, y finalmente presenta las mujeres indígenas, campesinas e indígenas en el posconflicto, ¿no? Y nos, bueno, presenta este protagonismo de las mujeres, tanto en lo que podría ser la reivindicación de los familiares de las víctimas, pero también en otros terrenos, como puede ser las mujeres que están trabajando o están luchando por los temas medioambientales, ¿no? Contra el extractivismo. Entonces, digamos, trata de mostrar, y creo que lo hace con mucho éxito, como diferentes fases, diferentes formas de participación de las mujeres campesinas, campesinas indígenas, porque en mucho tiempo, como saben ustedes, muchas de las mujeres campesinas no se denominaban indígenas, y es recién en los últimos 10 o 15 años que empieza esta reivindicación. Entonces es como darle voz, lo que diría Gayatri Spivak, ¿no? Darle voz a los sin voz. Luego, en el artículo de María Eugenia Ulfe, que es en los albores del Bicentenario, subjetividades políticas, movilizaciones públicas y memorias peruanas abiertas, ella va a señalar cómo toma como ejemplo las movilizaciones que hubieron contra la elección de Merino como presidente de la República, ¿no? Entonces, a partir del análisis de esas movilizaciones, un poco lo que ella busca mostrar es que hay una memoria de injusticia que de alguna manera se va a tratar de presentar y expresar en diferentes momentos, ¿no? Y que si bien en aquel momento había evidentemente un veto contra Merino como presidente, había también una reivindicación por la imposición de un presidente que la mayoría de la población que estaba en la movilización consideraba un impostor, ¿no? Entonces, lo que ella trabaja es como esta memoria histórica a la que hacía referencia yo por analogía con las mujeres campesinas, como esta memoria histórica emerge en situaciones como las que pasaron en noviembre de 2020, ¿no? Entonces, trabaja ese tema tratando de ver esta idea de proceso y ver cómo, y ahí está la ligazón con lo del Bicentenario, cómo nosotros tenemos que ver el Bicentenario como un proceso y no como un hecho, no algo que pasó en el año 21 y que se acabó, sino precisamente esas voces emergentes de las cuales estos 3 capítulos tratan, busca ver
cómo hay estos actores que existen como recuerdo, como memoria y que emergen en situaciones particulares, ¿no? Claro que ahora uno puede también ver qué pasó con las movilizaciones y digamos, lo que ha sucedido en el último año con la renuncia con el golpe de Castillo y con la asunción de Dina Boluarte, ¿no? O sea, ahí, bueno, el artículo ya no le tocó esta coyuntura, ¿no? Pero creo que uno podría ver en esas movilizaciones cómo se activa nuevamente lo que ella dice que es esa memoria histórica de lucha contra la injusticia, ¿no? Entonces, pero me parece bien importante porque lo que ella dice es que esta memoria puede parecer que está como subterránea, ¿no? Pero que cuando hay una situación como de injusticia o de imposición que nos remitiría entonces a la colonia o a la independencia, surgen, ¿no? Y bueno, y también, bueno, ella habla también de la importancia de los memoriales, ¿no? En el caso de las marchas contra Merino, la importancia que tuvo estos memoriales y estos símbolos frente a la muerte de Inti Brian, ¿no? Que lamentablemente que yo sepa, no ha pasado en los hechos de este año, ¿no? En las movilizaciones de este año. Bueno, y finalmente quería comentar el trabajo de Fanny Muñoz, Educación, Agencia e Igualdad para las Mujeres, una promesa por cumplir. Ya ahí sí Carlos Contreras habló un poquito más, pero bueno, como ustedes saben, Fanny trabaja mucho tiempo el tema de educación y es historiadora, así que de primera formación. Entonces creo que es un texto muy interesante porque nos muestra cómo la lucha por la educación ha pasado por diferentes fases, ¿no? O sea, habla de las mujeres ilustradas, ¿no? Lo que trabaja Francesca De Negri sobre las mujeres que tenían que ver justamente con las veladas literarias, ¿no? En fines del siglo XIX, pero luego va pasando revista a ese otro grupo de mujeres que lucharon por, digamos, instaurar un tipo de educación en el Perú, como fueron, iba a decir Narda Enríquez, pero no es se me fue el nombre de Enríquez, que trabaja el tema de la universidad, ¿no? La lucha de las mujeres por la universidad. Y bueno, ella la aceptan, pero al final no puede tampoco ejercer. Y luego va pasando, es un artículo bien ambicioso en términos temporales, porque va pasando luego por los diferentes fases en las cuales las mujeres han luchado por la educación, aunque el final es un poco desesperanzador, diríamos, porque aunque puede ser también esperanzador, ¿no? Porque ella lo que dice es que hay una promesa por cumplir y que a pesar de que las mujeres por supuesto, han mejorado su lugar en la educación, digamos, tanto en términos de acceso a la educación como en términos también de rendimiento y, digamos, no solo rendimiento, sino también logros educativos, estas mejoras no logran la promesa de la igualdad que la idea de la educación prometía, ¿no? Es decir, esta idea de que a más educación, la posibilidad de que tú logres una mayor igualdad, no siempre se llega a lograr, ¿no? Esto sobre todo si consideramos lo que ya señalábamos al inicio de este comentario de que lo que está pasando con las mujeres campesinas, indígenas y rurales, ¿no? Entonces creo que ahí queda lo que Fanny dice, ¿no? Una promesa por cumplir, y yo les recomiendo mucho el libro y también estos últimos artículos porque nos presentan voces que no han sido escuchadas, participaciones que no han entrado al mainstream de la academia y que creo que es la ocasión para que lo hagan. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y por escucharme. Muchas gracias, Patricia.
no hay, pues evidentemente un diálogo, lamentablemente, entre autores. No sé si hay algún autor acá, pero ya hemos tenido otras presentaciones parciales, ¿no? Y espero que sigamos teniendo. Yo creo que cada uno de los artículos puede dar lugar a alguna discusión más a fondo, y solamente me doy 2 minutos, si me controlas, Patricia, por favor, un minuto para decir que sí, efectivamente, hay muchas tensiones que se han resuelto, algunas en parte, otras dejan debates abiertos, pero una tensión que recorre y que quisimos, lo marco muy fuertemente, es esta tensión entre la coyuntura y la estructura, ¿no? Que de largo plazo y que de coyuntura. Estábamos tratando de que no seamos siempre la ciencia política mirando la coyuntura y los demás, ¿no?, historiadores a largo plazo, y cómo hacemos para superar esa tensión. Y yo creo que ahora, en los últimos años, en los últimos meses, está más presente aún. Cómo en esa coyuntura se condensa ese pasado, ¿no? Y ese presente y el futuro está ahora todavía por construir. Entonces, sí, yo tenía una impresión, que pensaba que en este libro íbamos a abordar que el primer siglo se había tratado principalmente de construcción institucional, y que el segundo siglo iba a resolver las cuestiones de ciudadanía, que iba a poner el piso parejo. Esa hubiera sido mi expectativa, pero por supuesto no es así. Pero yo creo que la frustración tiene que acompañar a qué horizontes nuevos tenemos, y ahí la imaginación sociológica, histórica y sociales de las nuevas generaciones tendrá que estar presente, porque sí creo que hay promesas fallidas y que hay mitos, pero hay que construir tal vez otros mitos, y la imaginación tendrá que tener presencia de nuevo para poner el piso parejo, ¿sí? Me parece que el piso no está parejo, pero también el piso no está parejo no solamente porque hay colonialidad del pensamiento, sino también hay colonialidad entre las personas, cómo nos tratamos y cómo nos reconocemos o no, de todos lados, en las élites y en el mundo popular. Así que creo que aquí también hay un mito por deconstruir, ¿no es cierto?, que también en las desigualdades se reproduce en los distintos sectores, en las élites locales y en las élites nacionales, hay también este desconocimiento mutuo. Así que creo que el autoritarismo, los proyectos que todavía quedan por tratar, tal vez con más profundidad, de que están en marcha, y los proyectos ciudadanos que tienen que ponerse en marcha en estos contextos de reconfiguración social, creo que son los desafíos que nos tenemos ahora. Y el otro minuto solamente para darle a Mónica Calderón la palabra, porque me alegra mucho que Carlos ha enfatizado el contexto en que trabajamos, que era un contexto muy duro, muy adverso, pero que a la vez le sacamos provecho porque aprendimos a trabajar Zoom y a poder hacer grabaciones. Y eso fue una oportunidad extraordinaria que la aprovechamos, ¿no? Y en esa oportunidad Mónica contribuyó muchísimo. No hemos hablado de los conversatorios del Bicentenario, las conversaciones del Bicentenario, las editatones, los concursos de estudiantes, que han sido muy importantes para todo. Cada año teníamos un concurso de estudiantes, y la línea de tiempo. La línea de tiempo fue una tarea enorme. Carlos Contreras trabajó en eso, Gisela, Mónica, sobre todo con su equipo. Entonces quiero agradecerle a ella y a su equipo, porque han tenido varias personas trabajando que están invisibles aquí, por favor las mencionas. También varios colaboradores en Editatón, que se han hecho varias ediciones de eso, que nos explicará qué cosa es. Y entonces todo ese trabajo que parece invisible, ha sido muy importante, y espero que puedan continuarse más allá de la comisión incluso, y más allá de las celebraciones del Bicentenario, porque creo que son tareas de la universidad. Y la línea del tiempo está abierta y por actualizarse permanentemente. Así que eso también ha sido una innovación importante, en que no queríamos que la narrativa, la historia, sean los personajes convencionales de siempre, ¿no? Y eso ha sido un esfuerzo que todavía está a medio camino, pero que yo saludo y agradezco muchísimo por eso la participación de Mónica en la comisión y también del trabajo de la biblioteca. Mónica, tienes la palabra. Sí, voy a pasar la última lámina, permíteme que son otros miembros de la comisión, sobre todo Gisela, no se les ve, pero Ignacio Rivera y Ignacio López, que nos acompañan un rato. Ahora sí, la sacamos. Ignacio estuvo un tiempo, pero Ignacio Rivera estuvo todo el tiempo, y están trabajado ahí en la primera comisión. Gracias a todos. No sé si algunos de los compañeros están aquí. Van a ir a venir, Carlos, Oscar y Beatriz, por favor. Listo, gracias. Buenas tardes con todos. Como siempre digo, para el equipo de la Biblioteca de Sociales y para mí en particular,
es un reto y una muy buena oportunidad de siempre repensarnos cuáles son los roles de la biblioteca universitaria. Y cuando llegó la pandemia, pues tuvimos que plantearnos repensar cómo íbamos a dar los servicios. Y eso lo menciono porque cada uno de ustedes ha venido hablando de qué hacíamos para llevar a cabo la investigación. Y efectivamente Carlos fue uno de los que más insistía, pero también Sebastián y Óscar, ¿no? Porque en el caso de Sebastián y Óscar había pocas fuentes que se refiriesen a lo que eran relaciones internacionales. Entonces, repensar los servicios, cómo se iban a dar, el acceso a la documentación, la tensión entre lo impreso y lo digital, entre lo presencial y lo virtual, ¿no? En cómo reacomodarnos como personal de biblioteca, muchos de ellos de larga data, como siempre digo en broma, en el caso de Víctor Hugo, por ejemplo, siempre digo, él tiene un número de activo fijo, ¿no? En el inventario de la universidad. Entonces, bueno, esto sé que me han dado poquito tiempo, tengo solo 8 minutos y creo que ya me estoy extendiendo, pero, por ejemplo, uno de los roles siempre ha sido el apoyar en la enseñanza y el aprendizaje. Y muchos de nuestros profesores o profesoras no tenían acceso a los textos en formato digital. Entonces fue todo un reto conseguirlos, ¿no? Y mientras que el campus universitario estaba cerrado. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que apelar a muchos de los conocimientos que tenemos en biblioteca para acceder a ellos, pero esto ha significado a mediano plazo pues un reto cuando hemos retornado porque, por ejemplo, el acceso si bien a los espacios de la biblioteca los espacios de la biblioteca son muy utilizados, pero no necesariamente las colecciones impresas. Y eso para nosotros implica un reto como biblioteca a mediano y a largo plazo, ¿no? Y también otros roles como el del apoyo a la investigación, ¿no? Que siempre, dado los lineamientos del gobierno o los lineamientos institucionales, implica una serie de retos para los docentes en este trabajo de siempre investigar y publicar, pero también para los bibliotecarios de cómo asumimos esos retos que traen, ¿no? Por ejemplo, las revistas predadoras, cómo apoyamos para que puedan publicar en esas grandes revistas que nos piden, en lo que es, no sé, ya temas relacionados a geopolítica del conocimiento, en fin, en realidad trabajar con las facultades sociales y con los departamentos académicos con los que nos vinculamos, pues siempre es un reto, ¿no? Y veníamos también haciéndolo previo con Fanny, por ejemplo, en la línea de tiempo sobre Alberto Flores Galindo, ¿no? En las editatones. Entonces, bueno, eso ha sido todo un proceso y sigue siendo un trabajo sumamente interesante y retador trabajar con los científicos sociales de esta universidad. Entonces, sí, efectivamente, Enarda me invitó para que viniera a contarles, como el conocimiento no solo se transmite de manera impresa, sino también quedan registrados en las páginas web, ustedes pueden acceder a la página web de la Comisión Bicentenario, que está en la página de la Universidad Católica, y allí van a tener todas las mesas grabadas, una por una, ¿no? Es de libre acceso, se puede acceder a través de YouTube también. Creo que hay muy buen material, hay muy buen material para que ustedes lo compartan, lo revisen, es volver a vivir también en parte esas épocas de la pandemia, porque van a vernos a cada uno desde nuestras casas como fondo, ¿no? Como telón de fondo. Y ahí pueden ustedes revisar todos los expositores con todas las temáticas, las mesas. Recuerdo mucho la tenacidad de Narda en ese año para convocar a todos los investigadores que ustedes pueden ver mesa a mesa, ¿no? ¿No, Narda? De verdad, si no fuera por Narda, ese primer año a lo mejor no resultaba con tantas mesas. Creo que fueron como 13 mesas, 15 mesas. Y todas con muy buenos expositores, así que les invito a compartirlos. Luego, bueno, hubo un segundo ciclo de mesas, ¿no? Con también temáticas tan variadas como relaciones internacionales, nación, memoria, etcétera, ¿no? Y con grandes también expositores, como aquí solo nombro algunos, ¿no? Grandes expertos nacionales y también de la región de América Latina. Convocaron a Vivian Conti, bueno, a gente de Bolivia,
Carlos Contreras también apoyando, siempre conformando mesas con personas, creo que de México, si no me equivoco, Carlos. Y el tercer ciclo de mesas también, con temáticas muy variadas como historiografía, política de la independencia. Hubieron también conversatorios, ¿no? Donde ahí aparece, bueno, Narda, Marisol de la Cadena, ¿no? Nuestras grandes investigadoras conversando sobre estas temáticas tan importantes, Tarsila Rivera, etc. Sí, Tarsila Rivera con Gisela Canepa en un segundo conversatorio. Tomás Legre y Sebastián Adins sobre regionalismo latinoamericano luego de la pandemia, es decir, temas de mucha vigencia, de relevancia en estos años y que, como les digo, ahí están grabados en YouTube, ustedes pueden entrar a revisarlos, es muy buen material que puede ser consultable las veces que ustedes lo requieran. Y, bueno, ¿cómo contribuimos a la comisión? ¿No? Al trabajo de la comisión. Una de las actividades que hicimos fue sobre las editatones, o realmente editatonas, porque prácticamente todas las que participamos éramos mujeres, tanto alumnas como bibliotecarias. Ustedes dirán, ¿y qué cosas son las editatones? Pues son talleres en donde uno entra a editar artículos en Wikipedia. Entonces uno dirá, pero ¿y Wikipedia? Pero ahí ponen lo que sea, ¿no? No tiene ninguna rigurosidad académica, no es confiable. Y esa lamentablemente es una idea que siempre está por ahí dando vueltas. Pero en realidad Wikipedia tiene una rigurosidad debido a una gobernanza global que hay entre los editores, que les llaman bibliotecarios, pero no son bibliotecarios de profesión, sino por la cantidad de veces que editan artículos en Wikipedia, y que tiene, como les decía, una rigurosidad académica, ¿no? De evaluar buenas fuentes bibliográficas, sean impresas o digitales, en las que se base cada uno de los datos que se escriben en estos artículos, y que requiere, además de conocer estas reglas académicas para poder publicar el artículo, también requiere el uso de las tecnologías. ¿No? Es decir, ahí hay más complejidad todavía para publicar estos artículos. El primer año se hizo sobre mujeres pioneras. Y por eso les decía, al final terminó siendo editatonas, porque en realidad las que participaban eran mujeres. Y si por ahí entraba un hombre, creo que se desanimaría en el camino, porque éramos puras mujeres las que participábamos en las sesiones, ¿no? Siempre fue un trabajo muy colaborativo, exhaustivo, de acudir a otras instituciones, a redes de archivos o de bibliotecas, para que nos pudieran surtir de fuentes, porque como eran mujeres pioneras, había muy poca información accesible en formato digital. Y además había que escarbar en los catálogos para ver dónde probablemente había publicaciones o referencias sobre esas mujeres pioneras. Como les decía, fue un trabajo bastante intenso, pero muy comprometido, y también digamos, una dinámica también muy, muy interesante fue el entrar a editar a 8 manos, ¿no? Entre 3, 4 estudiantes, comenzar a editar los artículos a la vez, apoyándonos en la redacción, buscando bibliografía, etcétera, ¿no? Apoyándonos, digamos, y también tuvimos nuestra anécdota, ¿no? Que por ahí nos bloquearon un artículo, porque consideraban que tenía pocas fuentes, que también el sesgo de género existe en Wikipedia, ¿no? Entonces, digamos, los sesgos regionales, ¿no? Más autores tienen artículos de Lima, ¿no? Tienen artículos biográficos creados en Wikipedia frente a autores regionales, ¿no? O también hay más artículos de autores hombres frente a artículos de mujeres académicas o intelectuales, ¿no? Entonces ahí, está el compromiso de las mujeres, jóvenes de cualquier edad, de poder entrar a editar en los artículos, ¿no? De hacer visible el trabajo de nuestras pioneras peruanas. Y y otro trabajo también que lo hicimos con bastante rigurosidad académica, y debo mencionar acá al profesor Guillermo Rochabrún, también a los miembros de la comisión que nos apoyaron con sus comentarios, Narda, en general todos los miembros de la comisión siempre nos hicieron llegar sus comentarios,
pero con el profesor Guillermo Rochabrún tuvimos reuniones para poder sistematizar la información que se incluyó en las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo lo que hacen es, fue identificar hitos más importantes o, digamos, simbólicamente importantes en nuestra historia, ¿no? Desde la perspectiva de las ciencias sociales y de la economía peruana. No sé si podría entrar. Bueno, no puedo, no sé cómo entrar aquí, Yulisa, a la línea de tiempo si quisiera que lo vea. Ok, bueno, lo que hace es una aplicación que lo que hace es que se marca un año, se relaciona con un contenido en la web que además era validado por los bibliotecarios y por los expertos para que fueran incluidos en la línea de tiempo. Es una forma, digamos, didáctica de poder ir mostrando hitos importantes en nuestro desarrollo social y económico, ¿no? Entonces, eso se planteó o se plasmó en 3 líneas de tiempo principales, ¿no? Ustedes pueden ver allí los tiempos y para ello siempre hemos tenido que trabajar en conjunto, de manera interdisciplinaria, con cada uno de los miembros de la comisión para que luego se pudiera ver en esta plataforma, ¿no? Qué pena que no se pueda ver, pero voy a levantarme y lo voy a mostrar porque no quisiera, y ahí ya termino, Nardi, te lo prometo. La página web y aquí está es la primera, solamente para que lo vean, ¿no? ¿En qué consiste? Si yo voy a esta flechita, lo que ven es ustedes el hecho que se resalta con las fechas y en algunos casos, si es que se podía, si es que teníamos el material necesario, sean fotos o sea un lugar, una página web, o también un documento digital, ¿no? Un periódico, un afiche, una imagen, y prácticamente todo lo tomamos de artículos publicados en Wikipedia o de imágenes que también en los colectivos de Wikimedia Commons, que es otra plataforma de Wikipedia en donde hay imágenes de acceso libre, ¿no? Entonces ustedes tienen allí cada hecho sustentado con una imagen y con un texto que lo explica. Entonces este material resulta ser bastante educativo, ¿no? Para los colegios, para las academias preuniversitarias, así que bueno, les recomiendo que ingresen a revisar las 3 líneas de tiempo, así como también las grabaciones de las mesas de esa época. Okay, eso sería todo, Nardo.